Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y de su Centro Interactivo de Memoria Urbana, CIMU. Los saludamos en la tarde de hoy con un nuevo espacio académico para la divulgación del conocimiento. En la tarde de hoy tendremos la oportunidad de hablar acerca de la importancia de los colectivos ciudadanos y sus aportes a la construcción de las memorias de nuestras ciudades. Y para conversar sobre esto en la tarde de hoy, nos acompaña el arquitecto Giovanni Durán Polo. Giovanni Durán es arquitecto, es magíster en patrimonio y conservación, es maestrante en urbanismo y además de ello docente universitario de diferentes instituciones del Caribe colombiano. Giovanni, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí estamos, Mestre, ¿cómo vas? Muy bien, aquí estamos. Bueno, Giovanni, cuéntanos un poco, bueno, cuando generamos estos contenidos para nuestras redes sociales, precisamente muchas personas nos comentaron qué es esto de Urban Sketcher, cómo nace este movimiento, qué tipo de actividades o qué tipo de cosas hacen. Bueno, coméntanos un poco, ilústranos acerca de qué es Urban Sketcher. Bueno, ¿qué te comento? Urban Sketcher es un colectivo, una idea que surge en Seattle, en Estados Unidos, sobre el 2007. Un señor campanario español toma la iniciativa de comenzar a sacar a la gente a dibujar la ciudad, pero sin ningún requisito. O sea, cualquiera que estuviese interesado en dibujar y representar a la ciudad y la arquitectura del lugar, pues ahí estaba, se hacían presentes. Poco a poco, con el tiempo, ese movimiento se comenzó a regar por el mundo y hoy en día se encuentran en un montón de países, ¿no? En gran parte de los continentes se encuentran los diversos movimientos de tipo local. Y aquí en Colombia, pues, al principio indagando, aparecía un grupo en Medellín muy fuerte y luego poco a poco fuimos descubriendo que comenzaban a aparecer grupos en el interior del país, en Bogotá, por ejemplo, en Cartagena otro muy fuerte, y un día hablando entre la gente que nos gusta dibujar, comentábamos por qué no hacer uno en Barranquilla, y ahí más o menos surge la iniciativa de por cómo hacerlo acá. Entonces, por ahí yo tengo una presentación, si quieres, podemos compartir pantalla si quisieras, y les muestro un poco de Sí, por cómo, supuesto que sí, claro que cómo sí. surge la idea del colectivo y demás. Claro que sí, por supuesto. Dale. Vale, que compartimos, pongo mi pantalla y se comparte, ¿okay? ¿Cómo es? Es correcto, en la parte de abajo hay una opción que dice Share Screen, ahí puedes compartir la pantalla. Listo, pues espera un momento. Entonces vamos para acá arriba. Vale. ¿Vale? ¿Listo? ¿Ya? No. No, todavía no. No ha salido la opción ¿Ahora? todavía de compartir. No, Compartir. todavía no. Ventana de aplicación, toda la pantalla. Aquí dice compartir. No me deja, no deja de hacer más. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Listo, ¿Listo? ahora sí se ve, Juan Pablo. Sí, señor. Bueno, nada, básicamente como un resumen aquí que le dice a la gente para enterarnos de cómo surge la idea y demás. Gracias, Juan Pablo, por la invitación además. Y bueno, un día hablando con algunos compañeros que nos gustaba dibujar y recrear este tipo de iniciativas de tipo gráfica, pues comenzamos a pensar de diferentes experiencias que había tenido algunas personas en otras ciudades, en otras partes del mundo y demás, y hablábamos de por qué no replicar ese tipo de ejercicios aquí en Barranquilla, bueno, con sus particularidades y demás. Y después de tanto hablarlo y hablarlo, un día decidimos como que, bueno, vamos a ver quiénes son los que les gusta dibujar la ciudad y demás, y aprovechando también digamos que mi presencia en universidades de acá de la ciudad de Barranquilla, pues comenzamos a identificar gente que le gustase dibujar y de un día para otro, pues, prácticamente hace como 2 años y medio, comenzamos a pensar esa posibilidad y la primera salida fue a la Plaza San Nicolás. Y a partir de ahí el movimiento empezó con la participación pues, de diferentes personas, tanto estudiantes de arquitectura como gente que no tenía nada que ver con la carrera, pero que sí de alguna otra forma tenía el interés por dibujar. Y poco a poco la gente cuando nos vio saliendo a la calle con las tablas, los colores, comenzó a llegar gente. Vale, bueno, esto era un poco como soy yo, ya Juan Pablo me presentó y demás, vamos a pasar de largo.
por la importancia de los colectivos y demás. Bueno, la idea cómo surge, pues el disfrute por el dibujo, necesidad de dibujar, gente con intereses comunes que no tenían puntos de encuentro, por ejemplo, la necesidad de tejer colectivos de alguna forma aquí aplicados al tema de la representación gráfica de espacios, de arquitectura, de lugares, de situaciones también. El disfrutar la ciudad de otra manera, porque al salir a dibujar y sentarte en una plaza, en un parque o ver un edificio, pues otra forma de analizar la ciudad que a veces pasas caminando o corriendo en el carro, en el bus, y no te detienes de esa manera para percibir la ciudad. Dibujar el territorio y por último comenzamos a ver que también había la posibilidad de disfrutar y promover y preservar el patrimonio a través del dibujo, porque, bueno, al hacer ese ejercicio de pararte y detenerte en la ciudad que a veces recorrías sin ningún tipo de tipo reflexión acerca de lo que estás viendo arquitectónicamente, urbanísticamente en tu ciudad, pues comenzamos a identificar elementos de mucho valor. ¿Cómo surge la idea? Pues, bueno, como tuve la oportunidad de vivir casi 13 años en España, yo miraba que habían experiencias interesantes de la gente que se reunía en los parques con sus caballetes, sus óleos, sus acrílicos, acuarelas, y comenzaba a recrear pinturas. No necesariamente tenían que ser de arquitectura, ni de urbanismo, ni de espacios públicos, sino que la gente se reunía a dibujar o a pintar, y a mí me llamaba la atención ese tipo de iniciativas. Y en Madrid un día participé y me inscribí en una de estas convocatorias y dije, bueno, yo también voy a salir a dibujar. Y bueno, comencé a conocer gente que tenía intereses comunes. Y yo decía, ¿será que esto se puede replicar en Barranquilla? Y bueno, comenzamos a tener ese tipo de encuentros con la gente. De manera posterior, ya la gente comenzó a entender que también se podían hacer cosas divertidas de este tipo y comenzaron a llegar a la gente que le gustaba dibujar. La gente comenzó a preguntar, mayoritariamente estudiantes de arquitectura, pero luego comenzó a apuntarse gente también con otros intereses de tipo profesional. Bueno, la gente comenzó a aparecer si tenía ganas de dibujar, ganas de compartir lo que hacía, porque no solo es eso, es ponerte a dibujar, sino que tus dibujos de alguna otra forma trascienden, se comparten en redes y la gente comienza a ver de que hay un grupo de personas que se sientan un momento en la ciudad a pensarla, a dibujarla, a recrearla y a conocerla de otra manera, y esos dibujos también comienzan a trascender en redes. Y de una u otra forma, la gente también comienza a visibilizar el patrimonio del lugar y a darse cuenta que tienes un mestizaje de arquitectura, de momentos, y, y la gente lo comienza a tomar así. Bueno, ahorita comentábamos que el Urban Sketcher, que qué era, bueno, ese colectivo que nace sobre el 2007 y demás, es tal que hay que mostrar el mundo dibujo, hay que dibujar. En este colectivo, lo interesante es que tú tienes que ir al sitio, dibujarlo y recrear en el lugar lo que estás observando. Sé que hay otro tipo de colectivos y otro tipo de iniciativas en donde tú puedes dibujar desde tu casa con una imagen, como nos ha tocado ahora durante la pandemia. Un día hicimos un encuentro para recrearlo Barranquilla. Y claro, tocaba desde la casa y tocaba con fotos o con imágenes, pero en este caso Urban Sketcher lo que te pide es que dibujes en el lugar y termines lo recreado gráficamente ahí en el sitio, ¿no? Bueno, a partir de 2007 se comienza a generar este movimiento, todo el mundo comienza a compartir, se comienza a replicar por varios lugares del planeta. Y bueno, acá hay como unos requisitos para la gente que participa en este colectivo. A veces a mí me parecen un poco, vamos a estrictos. Yo a veces creo que se puede ser un poco más flexibles, no solo en este ámbito, sino en otro. Y bueno, por ejemplo, en la convocatoria que hicimos ahora como en marzo, para dibujar la ciudad de Barranquilla, pues hubo gente que sabía dibujar digitalmente o sabía hacer SketchUp o cosas de estas. Y ellos querían participar en el homenaje a Barranquilla de su cumpleaños. Y bueno, ¿por qué no dejarlos que lo hicieran si esa era su forma de representar? Y bueno, por eso yo digo que a veces como que hay que intentar flexibilizar un poco también, ¿no? Y bueno, está eso de dibujar, documentar un poco también el contexto que se dibuja, averiguar un poco la historia, ser fiel a la escena, se valen todas las técnicas de representación, por ejemplo. Cuando la gente asiste a este tipo de charlas, de encuentros, tú comienzas a interactuar con la gente que está a los lados sobre técnicas de representación, materiales y demás.
y luego esos dibujos se comparten en internet, se muestran al mundo y los dibujos comienzan a salir por muchas partes. ¿Tienes alguna pregunta, comentario, señor Mestre? Bueno, este, pues cualquiera que tenga interés, no hace falta ser el super dibujante ni el mega dibujante, sino simplemente tener el pasión e interés por hacerlo. Y bueno, que hay una relación de lugares en el mundo donde también hay, como decía ahorita, o sea, hay encuentros de tipo mundial todos los años en donde se reúne la gente que está interesada en esto de dibujar los lugares, la arquitectura y los espacios públicos y las situaciones que se generan ahí. Y todos los años hay encuentros mundiales. Entonces, si uno observa, creo que el año pasado hubo en Holanda, que fue masivo también. Y bueno, este año está suspendido por todo lo del tema de la pandemia. ¿Cómo empezamos aquí en Barranquilla? Pues bueno, muchos estudiantes de la Universidad del Atlántico, también aparecieron estudiantes de la Universidad del Norte, por último se acoplaron estudiantes de la Universidad de la Costa, y luego comenzó a aparecer gente que, bueno, que no estudiaba ni arquitectura ni nada de esto, pero al vernos en los lugares comenzaba a preguntar, y de ahí comenzó a llegar gente y a sumarse a ese movimiento de Urban Sketcher Barranquilla, ¿no? Tal ha sido el caso, ¿no? Desde ese primer arranque, ¿no? El 28 de octubre del 2017, en donde comenzamos a dibujar ese espacio de lo que es la Plaza San Nicolás. Y ahí fue donde se arrancó todo el momento del Urban Sketcher Barranquilla, y con esa última imagen, ¿no? Del cumpleaños de Barranquilla 207, que fue este año, en donde hicimos una jornada de tipo virtual, ¿no? ¿Qué lugares se han dibujado? Desde la Plaza San Nicolás, el Monumento a la Bandera ahí en el Parque 11 de Noviembre, la Catedral de Barranquilla, la Plaza de la Paz, todo eso, espacios urbanos y arquitectura, parques en el barrio El Prado, la arquitectura ecléctica del Prado como tal, el movimiento moderno también en Alto Prado, el edificio García, el estadio Romelio Martínez durante los Juegos Centroamericanos, el Hotel del Prado como obra icónica también del barrio, Cementerio Universal, movimiento moderno también, y el Malecón del Río, por ejemplo, lo hemos dibujado varias veces. Estuvimos en la feria del libro el año pasado, que nos invitaron a dibujar la feria, dibujamos stands presentes en la feria también, y bueno, aquí están un poco los resultados de lo que se ha ido desarrollando, ¿no? En toda esa muestra. Aquí están dibujos de Guillermo Angulo, por ejemplo. Aquí está de Andrea Suárez, uno mío también. Los primeros participantes también. Importante que hay gente de todas las edades. Todo el mundo intentando aplicar sus técnicas y comenzar a representar. Aquí con Eduardo Balcázar, que no solo es nuestro fotógrafo, sino que también se atreve a dibujar dibujos de Estefany Guerra. Y cada uno comienza a aplicar sus técnicas. También en la ruralidad se tuvo la oportunidad de sacarlos a dibujar y a que se diesen cuenta que, por ejemplo, en Suan había esa casa que nadie le prestaba mucha atención, y los chicos se comenzaron a dar cuenta de que había arquitectura y había patrimonio por el cual luchar y defenderlo con solo un ejercicio de ir a dibujar la casa ahí en el frente de la misma, ¿no? Bueno, estos son los ejercicios que hemos desarrollado en todo el trayecto, ¿no? Desde arquitectura y urbanismo, gente que se sienta a dibujar las tardes de los sábados, por ejemplo. El año pasado hicimos una iniciativa súper interesante con Universidad del Atlántico de salir a dibujar arquitectura relacionada con el movimiento moderno. Bueno, precisamente como era el año Lava House, era como nuestro homenaje, nuestra forma de hacer presencia ahí. Este dibujo es de un chico de la Norte, esta es exactamente. Aquí vemos más dibujos, aquí acompañándonos con toda la escena y las situaciones de tipo urbano en la Plaza de la Paz, con ya gente que ya es egresada, por ejemplo, niños. En el Cementerio Universal también desarrollamos una jornada de dibujo, un poco ahí macabra, pero bueno, la gente se apuntó. Estábamos ahí. Aquí también en el edificio García nos sentamos en un costado un día a dibujarlo. En la Intendencia Fluvial, la gente comenzó a llegar y a dibujar todos esos eclecticismos de la ciudad. Y la gente comenzó a entender de que, bueno, que esta ciudad es un mestizaje de arquitectura, de estilos, un poco a entender cómo aparecen y desaparecen elementos, porque van reemplazando unos a otros, ¿no? El que tiene que ver la economía también con esto, los roles políticos, los roles de tipo industrial, portuario de la ciudad. Y comienza la gente a dibujar y a hacer presencia también, bueno, eso es de la ruralidad, que es la casa, luego la puesta en escena final.
Y este ejercicio que fue hecho durante los Juegos Centroamericanos, justo había un partido final de Colombia con Venezuela. Y esto, bueno, ya son las invitaciones que te comienzan a hacer después de que comienza la gente a entender de que hay gente que dibuja, en Tunja, y esos son edificios del movimiento moderno acá en el Alto Prado, por ejemplo, los chicos, la puesta en escena final de la Universidad del Atlántico, Facultad de Arquitectura, y ellos comienzan a representar, a valorar. Bueno, aquí está cuando uno sale también, ¿no? Intentar, bueno, tú que viste ese edificio también, Juan Pablo, ahí el MASPI en Sao Paulo, cómo representar un edificio de Lina Bobardi, movimiento moderno ahí, y dibujarlo, ¿no? Tener la posibilidad de hacerlo ahí. Bueno, aquí está la intendencia. Cómo de alguna otra forma también comienzas a la gente a visionarse, ¿no? Hay redes sociales, tenemos nuestra página en Facebook, Urban Sketcher, y en Instagram también tenemos nuestros puntos de contacto por ahí. La gente comienza a preguntar cuándo son las jornadas. Y de alguna otra forma también, ¿no? Como el dibujar el patrimonio, como que comienza a dar la gente a entender que vale la pena, comienzan a llegar como invitaciones a sitios, a encuentros, a jornadas, en donde la gente comienza a entender de que dibujando se puede dar a conocer la ciudad, se puede dar a conocer el patrimonio. La gente comienza a entender de que de esto se pueden sacar publicaciones si uno quisiese, como se han hecho en otras partes del mundo con Urban Sketcher. Lo importante es como consolidar el movimiento y demás. Estos son los datos de contacto ahí, tanto los dos correos, tanto el de Unatlántico como el de Uninorte, por si quisiesen. Y, bueno, la gente que esté interesada en dibujar y pintar y demás, ahí está, para que lo tengan presente. Vuelvo va. Listo, claro que sí. Bueno, ahí digamos que con todo esto que acabas de expresar o de mostrar, pues uno se da cuenta precisamente de la importancia de la conservación de alguna forma de la imagen de la ciudad, porque como tú muy bien lo dices, realmente pues la ciudad es un ente muy dinámico y obviamente esto va cambiando, se va dinamizando. Y también digamos que si uno hace como un barrido por esos elementos que tú has representado y que el movimiento ha representado, el colectivo ha representado, uno se da cuenta que hay muchos lugares de la ciudad que ya no existen, que van cambiando, porque por lo menos como hacen parte pues de edificaciones a veces de corte histórico o todo este tema del patrimonio moderno, desafortunadamente en una ciudad como la nuestra no tenemos como un gran sentido de pertenencia por la conservación de este tipo de elementos patrimoniales. Yo sé que, bueno, digamos como una previa de todo esto también fue como el movimiento que ustedes tuvieron con la conservación del Coliseo Cubierto en su momento, previo a su demolición en el año, previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe también, ¿cierto? Nosotros estuvimos ahí haciendo un ejercicio de apropiación con estudiantes, un poco críticos y reflexivos. Justo fue un 26 de junio, el día que lo demolieron, creo. Y días previos hicimos una jornada de sensibilización con la gente, pero desafortunadamente ya era muy tarde y no había nada que hacer porque se venían los huevos de encima, se necesitaba un escenario que cumpliese con las especificaciones de tipo técnica. Tampoco hubo mucha fuerza de la sociedad para preservar el inmueble, y, pero ahí estuvimos haciendo presencia, ¿no? Tanto dibujándola, tanto haciendo también una especie de marcha de protesta antes de la demolición. Pero bueno, ya eso pasó. Apareció el nuevo Coliseo. Se fue una obra de arquitectura y de ingeniería tremenda. Y bueno, ya nos quedará a nosotros la reflexión, ¿no? Cómo hemos llegado a ese nivel de permitir que pasen esas cosas, y que además se aplaudan. Sí, porque el tema, bueno, a mí me gusta mucho de pronto que todo este tema del Urban Sketcher se ha centrado también mucho en esa arquitectura del movimiento moderno, porque bueno, eso es algo que siempre he dicho. Si a veces no se conserva la arquitectura que tiene molduras y que tradicionalmente la gente la asocia como histórica, es mucho más complicada la conservación del patrimonio moderno, porque por su misma naturaleza de formas y de estilo, pues la gente asocia de que eso no hace parte pues del patrimonio arquitectónico de una ciudad, y eso lo hace bastante complicado, sobre todo en una sociedad como la nuestra, la conservación de este tipo de obras de arte de patrimonio moderno, estas obras arquitectónicas.
¿Cuál ha sido la percepción de los estudiantes? ¿Cómo ha sido la experiencia de los estudiantes cuando llegan, cuando tienen como sus primeros pininos y contactos con la experiencia Urban Sketcher? Porque además una de las cosas importantes de esto también es eso. No es necesario ser supremamente diestro en este tema del dibujo para poder lanzarse a hacer la experiencia del Urban Sketcher, ¿no? Pues es interesante porque, por ejemplo, la primera vez que hicimos una salida al edificio de la Caja Agraria, hoy en día Torre Mansur, que fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ya en el imaginario de mucha gente ya la Caja Agraria, ¿qué es eso? La gente relaciona es Torre Mansur, porque es el código que llega ahora, ¿no? La primera vez que visitamos y pudimos acceder al interior de la Caja Agraria, había muchos que se acercaban y me decían después a la salida, yo era de los que pensaba que este edificio no valía la pena y apostaba porque lo demolieran. Y la verdad que este edificio antes de entrar yo pensaba que no valía la pena y debieron haberlo demolido. Pero después de haber entrado y ver el mural, ver la escalera semicurva que está al interior en el lobby de acceso al banco, después de entrar y ver el patio ese lateral que permite que las condiciones de confort térmico al interior del edificio sean geniales, de llegar a la terraza, a la cubierta del mismo y poder observar toda la visual de la proyección de lo que es el Paseo Bolívar. La gente decía, wow, ¿cómo se pudieron plantear demoler este edificio con lo que representa? ¿No? Desde lo arquitectónico, lo simbólico, lo urbano, lo técnico, o sea, hay un montón de representaciones de tipo valorativo ahí en ese edificio. Y ellos comienzan a entender de que de otra manera, porque quizás antes de haber entrado a estudiar arquitectura tenían el lenguaje del común de la gente, ¿no? De la calle donde que tumben eso, ¿no? Que tumben esa vaina, el popular comentario de que tumben esa vaina porque está interrumpiendo las visuales al río, no sé, o sea, pero después de entrar y se dan cuenta de que es un edificio súper valioso, que tiene unos elementos de tipo patrimonial, desde lo arquitectónico, desde la ingeniería, se dan cuenta de que, bueno, qué bueno que alguien luchó porque eso se conservase, desde el vigilante de la famosa Caja Agraria, no sé si te acuerdas, lo conociste al vigilante, Sí, claro. hasta, bueno, hasta los últimos pensadores y luchadores del patrimonio, porque tenía todas las herramientas para irse abajo, o sea, todo, o sea, porque teníamos hasta políticos de gran prestigio promoviendo la demolición. Entonces, afortunadamente hoy este edificio está intervenido, está ahí, y que cada vez que uno llega al centro, yo creo que uno de los puntos más claros para uno encontrarse en el centro es decir, nos vemos enfrente de la Caja Agraria. Así es. Y la gente lo ha bueno, comenzado a dibujar, por ejemplo. Claro, y otro de los ejercicios también, digamos, de reinterpretación de la ciudad y de descubrir de alguna manera nuevamente esta ciudad, fue el ejercicio que se tuvo cuando se hizo toda esta jornada en la Catedral Metropolitana, porque además también, como dices tú, en el diario vivir uno pasa por estos inmuebles y a veces no les presta de pronto mucha atención, independiente de que sean arquitectos o no, o sea, son edificaciones que como hacen parte de nuestra rutina diaria, pues no sé, damos como por sentado que siempre están ahí, no los detallamos da mucho. Y ese ejercicio de los estudiantes al reinterpretar la catedral, cuando por fin se sentaron a detallar el edificio, a ver el edificio y comenzaron como a explorar todas esas características arquitectónicas que tiene la Catedral Metropolitana, ¿cierto? Cuéntanos un poco de esa experiencia con la catedral. Bueno, de eso fue curioso porque no sé qué actividad había ese sábado en la ciudad. Había algo que era como de gran trascendencia y yo asumía que esa convocatoria no iba a ir nadie. Y bueno, yo salí para la catedral porque la obligación de ya haber difundido en redes y pensando que no iba a asistir nadie, nadie confirmaba por redes, nadie decía nada. Bueno, me siento ahí enfrente de la Plaza de la Paz para ver quién llega, por ahí apareció uno, al rato comienza a aparecer un montón de gente y era un gran colectivo para comenzar a dibujar. Y bueno, esa fue la primera impresión, ¿no? De ver que la gente respondía a pesar de que había un evento, no sé si era de carnaval, no sé qué había De por ahí. carnaval. Yo sí lo tengo presente en la retentiva, era como algo de carnaval. Y sí, y la gente comenzó a aparecer a dibujar con sus tablas y ellos con sus colores y a tirarse en la plaza porque ellos querían tener la posibilidad de dibujar ese edificio que, aunque pasaban por ahí todos los días, exactamente, pasaban por ahí todos los días, no se sentaban a, bueno, cuántos quiebres hacían de tipo medio triangular, tiene la fachada, el frente, porque, qué representa cada uno de esos elementos, qué tiene el vitral que está en la parte superior de tipo triangular,
porque desde fuera no se logra ver mucho, ¿no? Porque la forma en realidad se logra observar desde el interior. Eh, ¿Quién fue el arquitecto? ¿Por qué ese estilo ahí, no otro? ¿Por qué Barranquilla apostó por tener una catedral de ese tipo, ¿no? Y bueno, cuando uno se da cuenta, y ellos tienen la posibilidad de dibujarla por fuera, pero al momento de poder acceder y comienzan a encontrarse con esos vitrales, que esos vitrales tienen un lenguaje también, van contando una historia, que están procesos de tipo bíblico ahí prácticamente representados gráficamente, ¿no? Que ahí no solo hay una obra de un arquitecto, sino que también hay vitralistas, escultores, que de alguna u otra forma van dejando también su legado aquí en la ciudad, y que eso hace parte de una obra del movimiento moderno, y creo que es una de las más impresionantes que tiene Colombia, y yo diría que también de una de las catedrales más imponentes que hay en América Latina. Bueno, tú que también tuviste la oportunidad de estar en la Catedral de Río de Janeiro, uno dice, oh, es que la Catedral de Barranquilla con la de Río de Janeiro no tienen nada que envidiarle, y estamos hablando de una ciudad gigante de Brasil, ¿no? Y de pronto Barranquilla, acá en pleno Caribe colombiano, aparece con una catedral de este tipo y que mucha gente no le da el valor. Porque Barranquilla se dio el lujo de apostar por una catedral de movimiento moderno, cuando pudo haber fácilmente haber hecho lo típico, que era replicar elementos neos en cualquier lado y promover su catedral con un estilo ecléctico de principios del siglo XX, como se hizo en muchas partes. Y resulta que aquí alguien tuvo el valor de decir, vea, es que Barranquilla es más moderna que todas, es la ciudad de la modernidad, y aparece este emblema acá. Y bueno, que ahora con la Plaza de la Paz, que de pronto a algunos les gusta menos, les gusta más, lo cierto es que en algún momento del día la plaza toma como ese rol y aparece la catedral al fondo y comienza a tomar ese papel protagónico también. Fíjate tú, la arquitectura y el urbanismo acompañados ahí al tiempo. Sí, además que parte del nuevo diseño arquitectónico de la Catedral Metropolitana, pues en forma dialoga mucho con la plaza, pues digamos que ese reflejo que se supone deben hacer los vitrales sobre el área de la plaza, de la parte dura de la plaza, pues ahí hay también como toda esa conexión entre el edificio y su entorno urbanístico. Además que con la ampliación de que le hicieron a la Plaza Paz ahora, pues evidentemente tenemos como todo ese marco, digamos, donde esta plaza comienza en el Banco de la República, que es una obra de arquitectura también muy destacada, y remata visualmente pues con la Catedral Metropolitana, creando pues un escenario urbanístico pues de una calidad muy interesante que anteriormente la ciudad pues no lo tenía. Bueno, Giovanni, digamos que ya para ir finalizando, ¿cuál será la invitación a las personas para que pues digamos se puedan conectar, para que se puedan vincular a todo este tipo de ejercicios del Urban Sketcher? Cuéntanos. Yo diría que la invitación está abierta a toda la población de Barranquilla y a toda esa gente que de alguna u otra forma también, porque ha llegado gente de otros lados que de pronto va a estar una semana, un mes, o está de intercambio académico o cultural acá en Barranquilla, y me han preguntado, oye, yo quiero dibujar durante mi estancia en la ciudad, ¿cuándo salen? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Entonces, como que esa invitación es para todo el mundo. Ahí están las redes, ¿no? Del Urban Sketcher USK Barranquilla. Tenemos ahí tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden contactar cada vez que hay una convocatoria, será por ahí. Afortunadamente hay muchos, vamos a llamarlo así, como gremios también y empresas que han comenzado a darle a entender que somos un colectivo serio, que nos estamos reuniendo a dibujar. Y, por ejemplo, desde Cámara de Comercio nos han convocado muchas veces, ¿por qué no nos apoyan en tal actividad? ¿Por qué no hacemos tal cosa? Y nosotros estamos ahí al tanto. Las universidades siempre hay presentes, Unatlántico, Uninorte, por ejemplo, hay presentes todo el tiempo. Y lo otro sería que, bueno, que ojalá hubiese más gente de todas las edades mezclándonos, porque esa es una de las fortalezas que he visto en otros lados, que no sean solo estudiantes de arquitectura, sino que haya gente, todo aquel que le guste dibujar, que nos pregunte, que se atreva, que saque su sillita para dibujar, su banquito, que eso todo el mundo en las otras partes del mundo tiene como su kit de, vamos a mostrarle aquí, su libreta, su bitácora para dibujar. Todo el mundo comienza a entender de que hay que comenzar a, bueno, sí, tener su libreta para dibujar, sus colores, sus marcadores, sus sillas, todo su kit y su combo ahí listo, ¿no? Para que la gente comience a entender de que eso es una pasión, ¿no? Si te gusta dibujar, adelante. Que no hace falta ser el mejor dibujante del planeta.
puedes hacerlo, simplemente que disfrutes lo que estás haciendo. Y yo diría que son como esos los parámetros principales, como estar pendiente, qué se hace, ojalá hubiese más gente que se involucrase, porque a veces queda como complicado estar ahí como uno pendiente siempre de cuándo se hace la salida y demás, que eso es lo necesario en realidad, una red de gente que le gusta dibujar, y de ahí salen cosas súper divertidas. Como decía, ¿no? Te invitan a eventos, te invitan a lugares, a hablar, a promover la arquitectura del lugar, la cultura de los sitios, y eso es fundamental. Sí, claro, porque, bueno, por lo menos uno que además, bueno, tú además del colectivo de Urban Sketcher, pues también lideras el colectivo de SRU, de Salida de Reconocimiento Urbano, y pues los estudiantes y los docentes que hemos tenido la oportunidad de vincularnos a este tipo de actividades, nos damos cuenta que realmente es muy común ir a diferentes lugares, pues nosotros con las salidas que hemos realizado a Brasil y en México, ver personas en cualquier plaza o en cualquier lugar haciendo este tipo de actividades de dibujar ahí sentadito, como dices tú, con su banca y graficando pues el momento. Y de hecho, mira, no sé si recordarás también en Antigua que las personas le colocan hasta los sellos de los lugares a los cuales visita, o sea, también como si fuese un pasaporte, esa bitácora le anexan también como los recuerdos de las entradas de los museos y toda la cosa. Obvio, por aquí yo tengo el que terminé en Antigua para mostrarlo, porque mira, este es de Cuenca en Ecuador. Entonces es como llegar al sitio y decir, voy a dibujar, por qué no hacerlo? O sea, este que este de Tikal, con el templo del jaguar y demás. Entonces, y por aquí atrás está mi sello acá está, se logra ver, mi sello del parque, ¿no? Entonces, como que si te gusta, esto va en tu maleta de viaje. Ahí va, le vas dejando espacio. Es fundamental andar en sintonía con la gente que también, cuando hagas este tipo de ejercicios, gente que le gusta dibujar, porque requiere su tiempo sentarse un momento ahí, a planear el lugar, el espacio para dibujar. Y lo que decía Juan Pablo es eso, con las salidas de reconocimiento urbano que también se han hecho así, se han estructurado en principio como una idea que surgió con estudiantes de un Atlántico, pero después se fueron sumando estudiantes de otras universidades, de la Autónoma, por ejemplo, egresados de otros lados, egresados del Atlántico, gente particular que está interesada en hacer salidas de arquitectura y comenzamos a salir a conocer. Y después la universidad, no, los chicos de la Universidad del Norte también, que porque ellos no habíamos hecho esa actividad con ellos y también los involucramos y comenzamos a tener como una red de ciudad pensando en salir a conocer sitios tanto dentro de Colombia como por fuera. Y bueno, ejercicios de tipo nacional en Tunja, en Bogotá, en Cartagena, en Santa Marta, en Medellín, y de tipo internacional, pues eso en Panamá, en México, en Brasil, y con ganas de seguir haciendo cosas, pero bueno, se metió la pandemia y nos dejó quietos a todo el mundo en la casa. Así es, pues bueno, ahí está la invitación, digamos, que nos hace Giovanni Durán, el coordinador de Urban Sketcher aquí en Barranquilla, y como les he comentado, ahí están compartidas todas las redes sociales para las personas que han manifestado, que tienen algo en conocer cómo desarrollar este tipo de actividades. Y Giovanni, bueno, no. las salidas también tienen página de Facebook y tienen Instagram, salidas de reconocimiento urbano, la pueden buscar, ahí están las experiencias que se han hecho en otros lugares, con otros tipos de grupos, para que la gente entienda de que se pueden hacer, la gente que le gusta la arquitectura y el urbanismo, sabe que hay gente que está dispuesta a salir a conocer patrimonio y arquitectura y también sus momentos de diversión y demás, pero donde hay un fuerte componente de salir a conocer eso que nos interesa a un grupo, ¿no? La arquitectura, el urbanismo y la historia de los lugares. Sí, porque son como elementos temáticos, muy temáticos ahí. Entonces, bueno, Giovanni, no resta sino agradecerte de parte del Centro Interactivo de Memoria Urbana y del Archivo Histórico del Departamento, pues tu tiempo la tarde de hoy para conversarnos acerca de lo que ha sido la experiencia de dibujar Barranquilla, de dibujar todos estos sitios y de, bueno, compartir con nuestros seguidores esta experiencia. Giovanni, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias por la invitación. Vale, él era Giovanni Durán Polo, es el coordinador de Urban Sketcher aquí en la ciudad de Barranquilla, de este colectivo ciudadano que se propone, digamos, dibujar, representar y graficar diferentes elementos arquitectónicos de nuestra ciudad y a través de algunas experiencias internacionales de diferentes partes del mundo. Agradecerles a todos los seguidores que nos acompañaron en esta conexión la tarde de hoy, invitarles a partir del día de mañana
para la Cátedra Atlántico Barranquilla a las 10 de la mañana por este mismo medio a través de los canales oficiales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y del Centro Interactivo de Memoria Urbana. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.